Atención. Si cada primavera, verano u otoño sufres congestión, estornudos interminables, ojos llorosos o esa sensación de cerebro nublado por las alergias estacionales, este video es para ti. Hoy te voy a compartir un remedio natural, seguro y nutritivo que puede cambiar tu forma de manejar las alergias. Una combinación simple y poderosa de ortiga y alfalfa. No es una solución mágica de un día, pero es efectiva, económica y, lo más importante, mejora tu salud general mientras reduce los síntomas. Quédate conmigo hasta el final, porque te enseñaré por qué funciona, cómo prepararlo en casa paso a paso, dosis, precauciones y consejos prácticos para potenciar sus efectos. Primero, vamos a entender con claridad qué ocurre cuando sufres alergias. Las alergias no son solo molestias, son la manifestación de una respuesta inmune exagerada ante partículas que normalmente son inofensivas: polen, ácaros, esporas de moho o caspa de animales. Cuando tu sistema inmunitario identifica a esos intrusos, libera histamina y otros mediadores inflamatorios que provocan estornudos, picazón, congestión y producción excesiva de moco. Los antihistamínicos convencionales bloquean la acción de la histamina y sí, alivian los síntomas, pero a menudo vienen con efectos secundarios como somnolencia, sequedad en la boca o sensación de apagón. Además, no suelen solucionar la raíz del problema: tu predisposición a reaccionar de forma exagerada. La propuesta que hoy te presento es diferente. En lugar de enmascarar, nutrir. Las plantas tónicas, como la ortiga y la alfalfa, aportan nutrientes, compuestos bioactivos y acciones antiinflamatorias que ayudan a modular la respuesta inmune, reducir la inflamación y, con el tiempo, disminuir la frecuencia y gravedad de los episodios alérgicos. Es un enfoque que fortalece el terreno tu cuerpo para que deje de reaccionar de forma desproporcionada. Hablemos de la ortiga. Esta planta, a menudo subestimada, es una auténtica farmacia natural. Contiene flavonoides como la quercetina y el caemferol polifenoles, vitamina C, vitamina A, minerales como hierro, calcio y magnesio, y otros compuestos que actúan estabilizando mastocitos, esas células que liberan histamina, reduciendo así la liberación excesiva de histamina y la inflamación. La quercetina, en particular, es un antioxidante que ayuda a bajar la permeabilidad de los vasos y la respuesta inflamatoria, lo que se traduce en menos congestión y menos picor en ojos y nariz. La alfalfa, por su parte, es un superalimento concentrado en clorofila, vitaminas del grupo B, vitamina K y una profusión de minerales y enzimas digestivas. Tradicionalmente se considera desintoxicante y tónica. Apoya la función hepática, optimiza la digestión y repone micronutrientes que muchas veces faltan y empeoran la reactividad inmune. Además, aporta saponinas y otros fitoquímicos que ayudan a modular la actividad inmunitaria. Juntas, ortiga y alfalfa trabajan en sinergia. La ortiga actúa principalmente sobre la inflamación y la liberación de histamina. La alfalfa nutre, corrige deficiencias y mejora la capacidad del cuerpo para manejar el estrés oxidativo. El resultado es un enfoque doble acción directa sobre los desencadenantes inflamatorios y mejora del terreno corporal que ofrece mejores resultados sostenidos en el tiempo. Ahora sí, vamos a lo práctico. ¿Cómo preparar este remedio en casa de forma segura y eficaz? Existen múltiples formas de preparación: infusión, tintura alcohólica, glicerita sin alcohol, miel herbal o cápsulas, pero hoy te voy a dejar recetas con medidas exactas y pasos claros para que puedas reproducirlas y mostrarlas en cámara. Primera opción práctica: cápsulas caseras. Son cómodas, portátiles y fáciles de dosificar, ideales para quienes están acostumbrados a las pastillas. Receta para preparar cápsulas aproximado: 100 cápsulas. 100 gramos de ortiga seca, cortada y cernida. 100 gramos de alfalfa seca. Cápsulas tamaño 00 y una máquina para llenar cápsulas si dispones de una.
Pulveriza cada hierba por separado hasta obtener un polvo fino. Un molinillo de café o un procesador pequeño funciona muy bien y mezcla 100 gramos de ortiga con 100 gramos de alfalfa. Si quieres potenciar el efecto antihistamínico, puedes aumentar ligeramente la proporción de ortiga, pero la mezcla 1 y 1 es equilibrada y segura. Llena las cápsulas con la mezcla, etiqueta el frasco con la fecha y guarda en un envase oscuro y seco. Como referencia de dosificación, adultos 3 a 5 cápsulas por toma, 3 veces al día. Niños, 1 o 2 cápsulas por toma, 2 a 3 veces al día, según edad y peso. Recuerda, las plantas actúan de forma acumulativa, no como una pastilla farmacológica que bloquea el síntoma en 30 minutos. Dale al proceso al menos 3 a 14 días para evaluar una mejoría real. Segunda opción. Tintura alcohólica. Ideal si buscas concentración y larga duración en el tiempo. Para una tintura estándar, usa una proporción de 1.5 para hierba seca. Una parte de planta seca por 5 partes de alcohol al 40 o 60%. Por ejemplo, 200 gramos de mezcla de hierbas, 100 gramos de ortiga más 100 gramos de alfalfa, en 1 litro de alcohol al 40 o 60%. Macera en frasco de vidrio durante 4 a 6 semanas, agita regularmente y filtra al final. Dosis orientativa, 20 o 40 gotas, 2 a 3 veces al día. La ventaja, extracción más profunda de compuestos y vida útil larga. La desventaja, contiene alcohol, por lo que no es ideal para niños ni para quienes lo evitan. Tercera opción, glicerita, sin alcohol. Perfecta para niños o personas que prefieren evitar el alcohol. Mezcla glicerina vegetal con agua. Por ejemplo, 50% glicerina más 50% agua. Añade las hierbas y macera 4 o 6 semanas. Para mejorar la extracción, puedes aplicar un calentamiento suave en baño María, hasta 40 o 45 grados centígrados por un tiempo controlado, pero evita temperaturas altas que destruyan compuestos activos. Dosis para niños, 1 a 2 mililitros, 2 a 3 veces al día. Cuarta forma, infusión. Usa una cucharadita combinada de ortiga y alfalfa por taza de agua caliente y deja infusionar 7 a 10 minutos. Bebe 2 a 3 tazas al día como mantenimiento o inicio de tratamiento. Y si quieres una opción deliciosa, prepara una miel herbal. Macera una infusión concentrada en miel cruda o mezcla una infusión caliente con miel, sin hervir, para conservar enzimas. Una cucharadita 2 a 3 veces al día es reconfortante y efectiva para la garganta. Antes de que te lances a preparar todo, es fundamental considerar seguridad y contraindicaciones. Aunque ortiga y alfalfa son generalmente seguras, hay situaciones que requieren precaución. Si estás embarazada o en periodo de lactancia, evita tinturas y dosis medicinales sin consultar a tu médico. Pequeñas cantidades culinarias suelen ser aceptables, pero cualquier uso terapéutico debe ser supervisado. Si tomas anticoagulantes, consulta primero. La alfalfa es rica en vitamina K y puede afectar la coagulación y las dosis de fármacos anticoagulantes. Personas con enfermedades autoinmunes o que toman inmunosupresores deben consultar con su especialista, ya que cualquier intervención que modifique la inmunidad merece supervisión. Si notas empeoramiento o reacción alérgica tras consumir ortiga o alfalfa, suspende su uso y consulta. Para niños, prefiere glicerita o infusión y evita tinturas alcohólicas. Finalmente, si sufres asma severa o tienes dificultad respiratoria, busca atención médica inmediata. Las plantas pueden ayudar, pero no sustituyen un tratamiento de urgencia en crisis respiratorias. Para potenciar los efectos del remedio, sigue estos consejos prácticos. Mantén una dieta antiinflamatoria reduciendo azúcares refinados, alimentos ultraprocesados y lácteos industriales. Aumenta consumo de frutas ricas en vitamina C, kiwi cítricos, verduras de hoja verde y alimentos ricos en omega 3, como el pescado azul y semillas de lino o chía. Mejora tu microbiota con alimentos fermentados,
kéfir, yogur natural, chucrut, porque un intestino equilibrado reduce la hiperreactividad inmune, evita desencadenantes conocidos, usa fundas antiácaros, limpia filtros de aire, ventila durante la tarde o noche cuando el polen es menor, y considera irrigación nasal con solución salina para expulsar partículas. Un estilo de vida activo con ejercicio moderado ayuda a reducir inflamación sistémica y mejora la respuesta inmunitaria. Si te interesa cultivar tus propias hierbas, aquí tienes tips sencillos. La ortiga crece bien en suelos ricos y húmedos. Cosecha hojas jóvenes en primavera para máxima potencia. Y recuerda que al cocinarla o secarla, pierde su poder urticante. La alfalfa prefiere suelos bien drenados y sol. Córtala antes de la floración para mayor contenido nutricional. Para secar, usa lugares ventilados y sombra, y guarda en frascos opacos en lugar fresco para preservar principios activos. Si haces polvos, evita humedad y protege del oxígeno. El polvo casero conserva más potencia que el polvo industrial que lleva tiempo en estantería. ¿Qué hacer si no ves resultados? Revisa la constancia y la dosis. Muchas personas abandonan temprano pensando que no funciona cuando las plantas necesitan días o semanas. Aumenta dosis gradualmente si no hay efectos adversos y complementa con medidas ambientales y dieta. Si los síntomas son persistentes o graves, consulta a un profesional de salud. En crisis de asma u otros episodios agudos, busca atención inmediata. En conclusión, el objetivo de este remedio no es demonizar la medicina convencional ni reemplazarla cuando es necesaria, sino ofrecerte una alternativa efectiva, gentil y nutritiva para reducir dependencia de antihistamínicos y fortalecer tu salud a largo plazo. La ortiga y la alfalfa, usadas con respeto y conocimiento, te ofrecen la posibilidad de atacar las alergias desde su raíz, un sistema inmunitario equilibrado y un cuerpo mejor nutrido. Si esto te ayudó, dale like, suscríbete y comparte con alguien que sufra alergias. Nos vemos en el próximo video.